Ahí ya hemos explicado todo, estoy haciendo la retroalimentación de ayer, ¿verdad? Ya, entonces, básicamente van a hacer la mezcla para que ellos puedan asumir y compartir sus propios gustos personales y de esa manera contribuir al fortalecimiento de su autoestima. ¿Ves? Como se dan cuenta, paso a paso, y no pierdo esto. No pierdo la autoestima, no pierdo la identidad, no pierdo la edad. ¿Ya? Entonces, esa es la manera, y aquí el STEAM nos ayuda, obviamente, a explicar la metodología. Luego viene el agregado valor. Vamos acá, 2.2. Ahí está, más abajo. Aquí está, 2.2. ¿Cuál es el valor agregado, no? De tu proyecto innovador. Entonces yo voy a buscar aquí el 2.2. Esta es la base de FONDEP. Y acá dice, sustenta el valor del proyecto innovador, ¿no? Frente a otras soluciones, ¿no? Frente a otras soluciones que buscan resolver un problema similar, ¿no? Ok. Un momentito, por favor, que hay una urgencia. Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña conversa. A ver, ¿no? Entonces, a ver, alguien que me diga, a ver, ¿cómo puedo sustentar esta parte? ¿No? A ver, vamos a ver. Aquí. Si yo ya acá expliqué paso a paso, ya les he explicado a ustedes, ¿no? ¿Cómo podría redactar? Una idea básica de cómo podría redactar aquí. ¿Ah? El agregado valor. ¿Alguien puede comentarme? ¿Cómo podrían ustedes decir, así una frase, empezar a escribir el agregado valor? Aquí está el agregado valor. ¿Cuál es el agregado valor de nuestro proyecto frente a otros? ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería el agregado valor de la biodanza, esta biodanza que vamos frente al otro? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería el texto ahí? Porque ahí donde la gente, a veces los docentes se confunden un poco. ¿Alguien quiere comentar? ¿El hijo? ¿Ah? A ver. Ah, voy a hacer presencial nomás, ¿ah? Porque ya veo ya que están acá. Muy bien. A ver, ¿qué es lo diferente de la biodanza? ¿Qué es lo que pueden chatear también, ¿ya? Por el chat también, por el chat, ¿ya? ¿Cuál es lo diferente de esta biodanza a otras? Ya les he dicho, ¿cómo podríamos... La frase que vamos a hacer, a construir es la que les va a ayudar a llenar justamente esta parte. Lo diferente de esto, de esta biodanza, lo diferente de esta estrategia es que digamos, está desarrollándose en el marco del estímulo. Ese es lo diferente. Eso es lo que no hay mucho. ¿Ya? Es lo diferente. Pueden ser otras diferencias también. Por ejemplo, lo diferente de este proyecto de biodanza es que se va a hacer solo con música andina, por ejemplo. Ah, esto es bonito porque la biodanza utiliza música electrónica, música clásica, pero andina también. Hay música que puede ayudar a la reflexión. La andina, la quena. Podría ser, por ejemplo, un agregado valor que la danza desarrolla música de viento autóctono, quena, zampoña, sicuris, en fin. O puedes ir más allá, que esta biodanza, el sonido es, digamos, hecho por digamos, con un equipo de música propio con reciclados, ¿no? Podríamos descubrir sonidos. De hecho, en un laboratorio en Nueva York, una vez ingresé y me decían, usted profesor, ok, vamos a hacer un proyecto. Estábamos un proyecto ahí, un curso. Y me dice, van a descubrir sonidos y van a componer, ¿no? Yo en la vida, pues, yo toco quena, pero de componer y descubrir sonidos, acá, el sonido natural, ¡ah, qué lindo! Eso es un agregado valor, bien, Juliana, bien, bien, eso. Y todo lo que nos ve tiene sonidos, todo, es increíble.
Es increíble. Entonces, claro, como no tenemos, y de verdad que el Perú tiene esa deficiencia en su sistema educativo, no formamos musicalmente a nuestros niños. Muy poco. Somos, ahí estamos recontra retrasados, estamos 200 años atrás, ¿no? Entonces, no tocamos ni un instrumento porque ese es obligatorio en la mayoría de los países desarrollados. Que toquen instrumento y que compongan en la secundaria es vital, no es un curso, es algo transversal. Entonces, cuando yo entré al laboratorio, era un ignorante potencial, ¿no? O sea, bueno, voy a buscar sonido. Yo veía que los chicos, como ya habían desarrollado, porque se desarrolla, yo no sabía que esto se desarrolla, el oído se desarrolla, igual que la voz, igual que el gusto, todo se desarrolla, porque por eso somos algo divino somos, ¿no? Y entonces efectivamente yo veía que estos chicos tocaban así, desechaban, tocaban, yo estaba perdido, ¿no? Poco a poco me adapté, empecé, y verdad que el oído empieza ya a demandar, y empiezas a encontrar ritmos. Eso sería pues un agregado valor. Ahora, como dice Juliana, con la naturaleza, ¿no? Maravilloso, puede decir, ¿cómo canta tal ave, no? ¿Qué esto, no? En el Brain, por ejemplo, no puedes dormir. Si tienes, por ejemplo, un sueño ligero, no duermes ahí. Todo el tiempo suena. Y suena de verdad, ¿no? Los grillos, todo. Es un sonido permanente, tanto así que el primer día ya, yo, cuando estuve ahí una semana en la selva, el primer día no pude dormir. Escuchaba, ¿no? Y era maravilloso, pero el segundo, tercero, ya no suena. Tu oído va acostumbrándose y se va afinando, ¿ya? Duermes, pareciera que no escuchas, salvo que te concentres. Bien, el cuerpo realmente somos maravillosos porque nos adaptamos y aprendemos rápido, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está cuando hablamos de agregado valor. ¿Cuál es lo diferente que nadie lo hace? Pero sin embargo, mi proyecto lo va a tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a volver aquí. Ya hemos hecho entonces 2.1, describe su proyecto de innovación paso a paso, ¿no? 2.2, sustenta el valor, ¿no? A ver, Matito. ¿No? Punto 2.2, sustenta el valor, el agregado valor que ya hemos dicho. Ahora nos vamos en a ver aquí, tercer criterio, ¿ya? Tercer criterio. Ok, muy bien. Eh, ok. Impacto, perdón, pertinencia. Y la tercera variable del triángulo, ¿no? El por qué. Y ahí el 3.1 dice, explica el cómo y de qué manera el proyecto de innovación se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes, o sea, ¿no? Y las particularidades que viven. Y entonces aquí lo que hemos dicho, vamos acá, 3.1. Dos elementos, dos claves, ¿no? Dos trucos, digamos, ¿no? Dos recomendaciones. Y en este punto, 3.1, lo importante es la contextualización. Ya sabemos cómo es eso, ¿no? Digamos, primero es caracterizar el contexto, ¿no? Es decir, cómo es, qué altura, cuáles las costumbres, las tradiciones, ¿no? Y además, la contextualización tiene que ver con cómo todo eso que acabo de caracterizar influye al estudiante, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, en la comunidad es una comunidad netamente transportista porque está en la carretera central y todo lo ven transporte, mercado, bultos y todo eso, porque es un mundo, es un tambo, todo el mundo llega ahí, almuerza ahí. Eso hace que, mira, estoy contextualizando, que los estudiantes, ¿no? Conozcan, digamos, el ecosistema de transportes, conocen las marcas, conocen, están vinculados sus familiares a ser chofer, cobrador, o tienen restaurante, o sea, ¿no? Conocen la carretera, las velocidades, han visto de cerca accidentes,
Entonces, estoy contextualizando, porque estoy hablando de mi estudiante, ¿no? Y esa es la primera parte. Y ahí es donde tú dices, como, ¿no? Por ejemplo, que este proyecto justamente recoge ese conocimiento. Ah, ya, muy bien, ¿no? Y además hay una necesidad de ellos de conocer mucho más del transporte, ¿no? De ser choferes, qué sé yo. En Carguamayo, por ejemplo, no sé si alguien conoce, ¿no? Yo vivo cerca de ahí, cuando era niño, que está antes de Cerro de Pasco, y el 80% son choferes, o tienen su Volvo, o tienen su transporte. Entonces, mi hermana se casó con una caromaíno y todo era transporte, Dios mío. La línea tal, la empresa tal, eso es un ecosistema. Tenía un profesor de Caromayo cuando me dijo, soy de Caromayo, estoy presentando un proyecto, y yo le dije, ¿y por qué no utilizas el mundo del transporte para tu proyecto? Así, profesor, ¿por qué? Pero ¿cómo? Pero tus niños, ¿le has preguntado sobre el transporte a tus niños? Y al día siguiente el profesor me decía, sí, oye, qué barbaridad, los niños todo lo ven en transporte, sus papás, que esto, y sí, en serio, y ajá, ahí estás, contextualiza, pues, contextualiza. Entonces, este es el elemento un poco para recoger. Luego, las necesidades y intereses tienen que ver con estos signos que nos expresan de manera directa los estudiantes, ¿no? ¿Okay? Cómo tú lo has identificado, ¿no? Esas necesidades, ya sea con un diagnóstico, qué sé yo, o que han expresado ellos mismos su interés, ¿no? Nosotros llamamos demanda, pero interés le llama Fondet, ¿no? El hecho, por ejemplo, que los estudiantes, hoy en día, todos están con la emoción de volver a la presencialidad, ya es un interés. Ese es el interés que va a conectar a todos los proyectos. No creo que ni un proyecto dice, nadie, los niños no tienen miedo, no quieren, no, todos los niños quieren volver. Hay un interés legítimo. Lo que el reto es saber si ese interés también es compartido por la familia, ¿no? Yo creo que sí. Algunos no. Me contaban que en los secundaria el interés de ellos sí que es volver, pero los padres no, porque cuidaban al hermanito, cocinaban, hacían la limpieza mientras iban a trabajar, y ahora 15 queda en la casa, ¿no? O algunos que el interés del padre es que siguen virtual porque es más cómodo, no hay que llevar, no hay que salir, no, preparar desayuno, ¿no? Entonces, solo prendes la máquina, ya se acabó. Entonces también ahí hay, ¿no? Hay elementos que van a surgir. Es el 3.1 y luego el 3.2, es decir, ¿a qué desafío responde desafíos del FONDEP, ¿no? Que propone, ¿no? Que además están asociados a los desafíos del currículum, de los 7 enfoques, ¿no? Aquí, por ejemplo, he pegado un desafío. Entonces, ¿de dónde sale ese desafío? Lo que hemos dicho, vamos a volver, está en la primera parte, ¿no? En la primera parte. A ver, ahí está. A ver, un ratito. Vamos a pasar el enlace a una profesora. Ya está. Ok, muy bien. Estos son los desafíos. ¿Ya? Un ratito. Esto es mucho más fácil. Ok, muy bien. A ver, un ratito. Mm. Ok, ya está. Un minuto. Listo, ya, ahora sí. Muy bien, vamos a ver ahora sí, disculpen, ¿ya? Sino que a veces los profesores no han recibido el enlace, qué raro, se enviaba a todos. Ya, ahora sí. Muy bien.
Estos son los desafíos. Ya FONDEP te plantea, ¿no? Ya te plantea desafíos. O sea, ya te está diciendo los problemas a resolver, sino que hay que concretizar, ¿verdad? Hay que concretizar, ¿no? Hay que concretizar, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Un primer desafío, como vemos, equidad y derecho, que en el currículo está con enfoque de derecho, ¿no? Aquí, lo que me han pedido ayer, me escribían ejemplos de proyectos por desafío. ¿Ya? Me parece muy buena la pregunta. Sí, ¿no? Muy buena la pregunta, ¿no? A ver. Vamos a dar ejemplos por cada desafío, ¿ya? Un poco la experiencia, ¿no? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Listo, muy bien. Bienvenida, profesora. ¿Ya? Ya, ahora sí. Justo vamos a empezar con la segunda parte del taller. Y los que no han podido asistir ayer, le vamos a dar el video, ya les voy a compartir, les voy a integrar al grupo. No se olviden que al participar del taller, colegas, tienen ustedes el derecho de participar de las mentorías, de 2 mentorías. O sea, cuando ustedes tienen su proyecto, van a tener asesoría grupal, les vamos a invitar a través del grupo, ¿no? Y pueden presentar sus proyectos, ¿ya? También pueden participar en la feria. Hacemos laboratorios y mentorías de manera constante en la comunidad y participan los que están dentro del proyecto, ¿no? Porque nos interesa que luego del proyecto ustedes aprovechen el proyecto y hagan y propongan, ¿ya? Así que nuestra meta es que todos los que están en esta sala, por lo menos, sí se presentan al concurso, ¿no? Por lo menos es nuestra meta, los vamos a acompañar, tenemos mentores y todo, ¿ya? Esa es la meta, ¿ya? El año pasado hemos ganado 18, el anteaño pasado de 8 hemos pasado a 18, este año queremos llegar a 30. Ya tenemos 4 que ya tiene listo, están esperando las bases. No sé, como ya han nombrado a Lindor como presidente, ojalá que a Lindor pues ya diga, oye, saque las bases de una vez, ¿no? Entonces, y ahí 10 millones, ¿no? 10 millones. Ok, ok, muy bien. Listo, entonces, ejemplos de proyectos con cada desafío. Ya, ojo que tu proyecto, que tú ya tienes hace años, puede cruzar varios desafíos. No hay problema, ¿ya? No es una limitación. Pero mi sugerencia es que especifiquen y concreticen, colegas. No se abran. Un ejemplo nomás para que entiendan lo que les digo como consejo. Están los proyectos, los 2 de tecnología. Uno de ellos había instalado una plataforma para gestionar los aprendizajes en aulas invertidas. Era bien grande la plataforma. Me parece interesante. Y el otro utilizaba el Scrum, que es una metodología y con un aplicativo, que es muy específico. ¿Por qué el Scrum ganó y no la plataforma, a pesar de ser más grande la plataforma? Porque no había claridad qué resolvía. O sea, ahí el profesor sustentaba que pasaba de la parte manual a lo digital. Ya, pero ¿qué resolvías? Porque tal vez lo manual era más práctico, ¿no? Su sustento era que todas las escuelas ya lo están haciendo. Eso no es sustentarlo. Su sustento era que ya estamos en la época de la transformación. Ya, pero eso no es un sustento de la plataforma. No se olviden que para decir mi proyecto ha resuelto un problema, ¿ya? Tienes que demostrarlo. Y entonces, en ese momento que tú dices que esta plataforma resuelve un problema concreto, es donde el jurado dice, ahora sí, esto tiene algún sentido. Porque si no resuelve un problema, o en todo caso, el problema es otro, por ejemplo, en el problema él había puesto que todos los niños o sea, como desafío, ¿no? Todos se adaptan rápido a la tecnología, ya, muy bien. El problema es que mucha carga administrativa ya para resolver en así en hojas, qué sé yo. El problema es que la pandemia, no estaba muy claro el problema, también estaba muy genérico. Y eso hay que evitar, colegas. Y él decía, mira, nosotros decía, abordamos el desafío 1, 2 y 3. Porque primero, equidad, porque todos acceden. Digital, justamente eso. Y el 3 decía él, ¿no? El 3 es que estamos aplicando ciencia y pensamiento sistémico científico. Entonces, claro, ahí ya, ¿no?
ya demasiado, ¿no? Es como, ¿se acuerdan cuando su asesor en la tesis, qué les dice? ¿No? Todo lo quieres resolver. Precisa tus variables, ¿no? Que sea correlacionar, que sea sumamente concreto. ¿Y por qué ganó el Scrum? Pues me alegró que ganara el Scrum, ¿no? ¿Por qué? Porque la profesora decía, muy sencillo, el gran problema que hemos identificado es que nuestros niños no piensan lógicamente para prototipar soluciones. Tiene razón, pues, ¿no? Es difícil eso, ¿no? ¿Cómo propongo una solución? ¿Cómo hago una solución? ¿Cómo bosquejo una solución? Ah, ahí está, ¿no? Y el problema que he identificado es que había planteado algunos problemas, casos de problemas, y les ha pedido a los estudiantes que propongan una solución. Y los niños no podían. No sabían de qué están hablando. Algunos estaban volados porque no enseñamos proyectos, pues, ¿no? Lo que enseñamos es copiar, ¿no? Esperar el dictado, ver el libro, pero construir, no. Entonces utilizó el Scrum como una estrategia porque el Scrum te permite de manera ágil prototipar soluciones. Y lo aplicó y lo adecuó para primaria, con más fácil. Las preguntas técnicas del Scrum lo convirtió a preguntas más pedagógicas y lúdicas. Muy certero, ¿se dan cuenta? ¿Qué desafío, ¿no? ¿Qué desafío en este sentido ha logrado cruzar a ciencia, investigación y pensamiento matemático? Porque es la lógica que llaman acá. Y no se salió de ahí. Entonces, un consejo, colegas, no abarquen, no se llenen de cosas que distraen al jurado. Muy importante que se concentren bien en el problema, en la competencia y en su prototipo. Profundicen. Les digo una y otra vez al innovador, y el innovador terco, ¿no? Terco, le mete más cosas, más, como decimos en la jerga, ya se desparramó, ¿no? Se desparramó, se rebalsó, ¿no? Ok. Entonces vamos a dar ejemplos, como lo que ustedes han pedido, de algunos desafíos, ¿no? Equidad y derechos. Si uno de ustedes es director, este es el desafío que deben tomar. Por esencia, el proyecto educativo nacional y todos los estudios nos dicen que la escuela, tal como está, es inequitativa. No está preparado para el diferente, para el adolescente de embarazo, para el niño que trabaja, para el niño que no tiene familia, para el niño que es autista. O sea, la escuela no está preparado para el diferente. No está preparado, no es equitativo, no respeta los derechos humanos. Y entonces como director, tú puedes generar mecanismos para cerrar esta brecha. Algo muy sencillo que no ha ganado, porque me gustó muchísimo, es por ejemplo que en Loreto una profesora hizo una plataforma digital para matricular a los niños por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Pero lo que ha hecho es la directora ha ido, es en la selva, pues, ¿no? Comunidad tras comunidad, en la casita tras casita, a instalar el WhatsApp a las mamás, a enseñarle cómo va a ser, ¿no? Para que luego empiecen el proceso de matrícula y que estén conectados. Cosa tan sencilla, pero innovadora. ¿Cuál es el problema? Que se había bajado la matrícula por problemas de comunicación. A veces el río se subía y ya no podían venir a la escuela. Solución, la plataforma por WhatsApp. Muy sencillo, pero que cierra brechas. Que cierra brechas. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la... Eh, 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 con, 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 todo lo que tiene, que está relacionado, por ejemplo, con las familias disfuncionales, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser que tú identificas de todos los niños y seguramente vas a identificar que uno de ellos tiene problemas en familia por ser disfuncional. Y entonces, el problema es que a veces se trata a todos por igual. Sí, hay que tratarlos todos por igual, pero no todos tienen la igual condición, ¿verdad? Lo mismo puede pasar con un niño que es sumamente pobre y que no come, tampoco. ¿Sí? Pero eso, que parece retórico,
Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama cortando brechas, ¿no? Cerrando brechas, perdón, en Huancayo, en donde la profesora lo que ha hecho es identificar, ¿no? Hacer un censo muy, pero muy, muy, muy profundo con quien vive, un censo interno con los estudiantes, ¿no? Para que puedan manifestar. Y entonces identificó por lo menos 3 niños que tenían graves problemas, ¿no? Graves problemas. ¿Y en qué consistió su proyecto? En que los niños que no tienen gravedad de esos problemas se convirtieron básicamente en motor positivo a los que sí tenían, ¿no? Entonces, es un asunto de equidad, pues, ¿no? Yo sí estoy bien, y entonces me toca compartir ese estado de ánimo contigo. Yo sí como, uf, me sobra la lonchera, pero voy a traer un poquito más y te lo voy a compartir. Es decir, este asunto de compensación entre los niños, ¿no? Yo, había un niño, por ejemplo, si es hijo único, y toda la tarde estaba solo siempre, y no los dejaban salir, estaba solo con la abuelita. Y él añoraba jugar con alguien, no tenía ni mascota. ¿Te das cuenta? ¿Qué ha hecho? Entonces, ha hecho que se turnaran en la tarde un niño a jugar con ellos, ¿no? Cosas tan sencillas, pero que había focalizado su estrategia en el cierre de este tipo de brechas, ¿no? ¿Ok? No, al principio la había titulado Ambulancia Emocional. Interesante, ¿no? Donde los niños, de alguna manera, ellos, los niños, proponían la solución y el profesor ayudaba, la profesora ayudaba. Ok. Estos son proyectos que van enfrentando la inequidad, los derechos humanos. Luego viene de cultura democrática, ciudadanía digital y medioambiental, ¿no? Pero esta parte está como sub, ¿ah? Por si acaso. Cultura democrática, ciudadanía digital y ciudadanía ambiental. ¿Que tiene que ver con qué? ¿Con qué competencia, colegas? Esto. ¿Ah? El desafío 2, ¿con qué competencia? Y ahí ya está la solución. Con la competencia convive. Esto tiene que ver con nuestra capacidad de convivir con otros. Un proyecto bien interesante que en este desafío y con esa competencia es de la profesora de SUPE, que ha logrado que sus niños formen una comunidad de pescadores, porque son hijos de pescadores, con otro país, que es en España, que también es un puerto, que si la profesora ha logrado contactarse, otra profesora del mismo nivel, no es no el mismo nivel, pero eran primarios, párvulos, como dicen, ¿no? Y, y ¿qué hacen? Comparten, cada viernes compartían algo cultural entre puerto y puerto. Y a partir de eso, los niños se identificaron, ¿no? Se identificaron, ¿no? De todas maneras, se sintieron parte de una ciudadanía más allá del país, ¿no? Que ambos, a pesar de las diferencias, convenían, sobre todo, en semejanzas, ¿no? Interesante, ¿no? Ese es, por ejemplo, la cultura democrática y digital. La otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en secundaria, que he visto en Monzón, un profesor que hizo la fiscalía escolar. Es decir, simuló el poder judicial, la fiscalía y todo para hacer juicios, casos de juicios. Hacían un juego de roles. Uno era juez, uno era policía, pero era bien interesante cómo los niños, cómo los adolescentes, en este caso en secundaria, deliberaban sobre la ética de respetar al otro, lo que tiene que ver con ciudadanía, lo democrático, ¿no? Todo eso, ¿no? También puede ser una idea de proyecto. En investigación tenemos indaga, explica el mundo físico como competencia vital, ¿verdad? De aquí abundan todos los proyectos. De cada 10, 8 van con este proyecto, con este desafío. Biohuerto, maceración, compost y todo eso, ¿no? ¿Cuál es aquí el truco, colegas, que yo les recomiendo? Si van a presentar biohuerto, ya biohuerto no es la innovación. Si vas a presentar biohuerto, en tu biohuerto tienes que ser específico. Biohuerto de manzanilla. Y los niños estudian, analizan la manzanilla desde el olor, del crecimiento, del uso matemático que puede ver todo el proceso. Ya, manzanilla, pero específico para que el laboratorio no se convierta en chacrita, porque la mayoría son chacritas,
sino en un verdadero laboratorio de experimentación. Y eso no lo vas a poder hacer si tienes 20 plantas que cuidar. Entonces, especifica, compara especies, compara clima, calor, ¿no? Importante eso, ¿no? A ver, en el desafío 4, comunicación efectiva y expresión artística. En comunicación hay muchísimo, ¿eh? Pero en expresión artística muy poco proyecto. Proyectos con la música, proyectos con esculturas, hay muy buenos, ¿no? Como modelan, el vínculo del arte con la matemática es muy importante, eso le hace innovador, ¿no? La danza, ¿no? La psicología positiva, léanlo, lo importante de la broma, de la risa, del clown, también es innovador ahí, ¿no? La comunicación efectiva mirando otras maneras de comunicarse, como el TikTok, por ejemplo, hay proyectos de TikTok que han ganado también, ¿no? Y proyectos de comunicación con sonidos, con podcast, YouTube, ¿no? Música, qué sé yo, metaverso. Ahí creo que está el futuro, ¿ya? Pueden crear un pequeño metaverso en su escuelita. De hecho, ganan con eso, ¿no? Nadie ha hecho todavía eso, porque esto recién salió este año, ¿no? Facebook tiene un metaverso, están en prueba, pero investigan qué es un metaverso. No es tan complicado, es crear un ecosistema, cada uno con su personaje, ¿verdad? Y hay plataformas que les van a ayudar a eso, o sea, no tienes por qué estés diseñando ni nada. A ver cómo funciona, qué rol le pone a su muñeca, a su avatar cada estudiante. En secundaria funciona bien el metaverso. He visto en Colombia, en Chile, que ya están haciendo innovación con metaverso. Experimenten por ahí, ¿ya? Interculturalidad, buen vivir. Mucho, mucho acá, proyectos de museo. Museo familiar, museo de la identidad, danza, tejidos. A ver, aquí un consejo. Nadie toca la cosmovisión andina como tal. Nadie toca la cosmovisión amazónica. Comprender la cosmovisión es muy importante para explicar el riesgo que corren las culturas. Y entonces, pequeño antropólogo, pequeño sociólogo, pequeño historiador, muy exitoso. He visto que ha ganado más eso, ¿no? Por ejemplo, en Corongo, pequeños jueces del agua, ¿no? O sea, los niños han replicado cómo los adultos cuidan y siembran el agua, ¿no? Y lo han hecho en la escuelita. Muy bueno, proyecto que ganó, ¿no? Entonces, cuando entiendes la cosmovisión y vas generando cosas específicas, más allá de lo folclórico y artesanal, puedes ganar, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena idea. Autonomía de los aprendizajes. Y este tiene que ver con la capacidad que tienes tú como docente para que generar ecosistemas para que ejercen su autonomía los estudiantes. Y aquí tiene que ver con prototipar. El STEAM es, por excelencia, la estrategia. ¿Ya? Acá hay muchos ganadores con STEAM, ¿no? En el FONDEP hay 4 STEAM que han ganado. ¿Por qué? Porque han sabido explicar cómo el estudiante, él mismo, con sus propias dinámicas, han generado su propio prototipo. Cuando les decimos autonomía en los aprendizajes, es crear, no es otra cosa. No es que haga solo lo que quiere o dejarlo solo, sino que es crear algo, ¿verdad? Y ahí el STEAM es un buen elemento. El desafío 7 tiene que ver con gestión de emociones. A ver, la depresión, la tristeza, la soledad, ¿no? El manejo de la ira, ¿no? Eh, pero sobre todo el bullying, por ejemplo, ¿no? Aquí hay proyectos de salud. Aquí un consejo que tiene que ver más con ir con la familia, ¿ya? Porque hay proyectos bien interesantes sobre, por ejemplo, el espejo, ¿no? El cuenta hasta 10 o cuidar un huevo para generar empatía, qué sé yo, proyectos chiquitos, pero los que sí han ganado, he visto, son estos proyectos donde la familia entra con todo y cambia la actitud de la familia, porque la familia es vital en este desafío. El niño por sí solo no va a poder, aun cuando tenga el convencimiento de gestionar, digamos, sus emociones, de querer, llega a la casa y todo reinicia de nuevo, ¿no? Entonces la familia es vital en estos proyectos. Si la familia no actúa, no participa, no es protagonista en este proyecto, mi consejo no abarques este desafío, si no será muy débil, ¿no?
En realidad en todo va la familia, pero en este en especial es mucho más enfático. Acceso y culminación del servicio. Ah, esto es secundaria, secundaria rural. Los índices son muy bajos, así que si tú logras subir 10%, 20% gracias a una campaña, busca de casa por casa, qué sé yo, a los chicos adolescentes que vuelvan a la secundaria, ya es una innovación pues sin precedentes. Por ahí está el asunto, ¿no? O, por ejemplo, que cuando de alguna manera tú has generado estrategias en tu escuela para que los estudiantes cuando vuelvan generas habilidades técnicas para el trabajo. Los niños, los estudiantes se van a la escuela porque no les sirve mucho, mejor trabajan, ¿no? Entonces cuando la escuela le va a generar habilidades técnicas, o sea, certificación en convenio con un instituto, una universidad, esos proyectos muy, muy buenos, ¿no? El 9 finalmente, trabajo participativo, escuela y comunidad. Aquí todo el enfoque de educación comunitaria, ¿no? Importante, ¿no? El vínculo de escuela con comunidad, ¿no? La interculturalidad, la posición y el protagonismo del estudiante para toma de decisiones en la comunidad, con las autoridades, ¿no? Todo lo que es sociedad educadora, aquí entra muy bien. Listo, ejemplo, ¿no? Y entonces esto es cuando hablamos de desafío. Ahora vamos a ir a los otros criterios. Entonces, hoy día, ayer hemos culminado con los 3 criterios y ahora nos toca los otros 4 criterios. Y estos 4 criterios son más bien para proyectos, ya no para ideas de proyecto. Para ideas de proyecto es el 1, 2, 3. El 1, 2, 3, ¿no? Para ideas de proyecto, ¿no? Pero para proyectos en marcha, que tú quieres reflotar este año, las quieres continuar, las quieres mejorar, evolucionar, o ya está funcionando y las quieres presentar, o sea, que ya no son promisorias, como le llaman Fonder, sino ya son proyectos con evidencias, y entonces ahí se aplica estos 4 criterios. ¿Ok? Antes llamábamos al proyecto con estos 3 criterios semillero, ¿verdad? Y a este le llamábamos, a los que cumplen ya los 7, le llamábamos laboratorio, LIE, ¿no? Pero estos 4 tienen que ver con ya un proyecto ejecutado, un proyecto en marcha. Si ya lo tienen y quieren mejorarlo y quieren sistematizarlo en función de los criterios, perfecto. En las mentorías, por favor, vengan con sus proyectos. O sea, en las mentorías pueden escuchar también, pero procuren venir con su proyecto. Decir un día antes, profesor, este es mi Word, quiero que lo revisen en la mentoría. Ya, para que me listo, lo leo rápido, lo analizo y en la mentoría vamos reflexionando. ¿Ya? Así que eso es importante. Y entonces vamos a ver primero impacto. Nos vamos ahí a los indicadores de impacto. ¿Está? Impacto. El impacto sustenta avances, logros, resultados de su proyecto sobre la base de evidencias documentadas frente a la situación inicial, que es categoría 1, ¿no? Sustenta su posible impacto sobre la base de fuentes documentadas. ¿Ok? Muy bien. Aquí una cuestión. La manera de, vamos a ir al formato, ¿ya? Vamos a ir al formato, aquí, vamos 1, 2, ahí está, pertinencia, ya lo vimos. ¿Con qué desafío? Ya lo vimos. Ahí está, impacto. Impacto. ¿No? Aquí, 4.1. ¿No? Aquí, colegas, ¿cuáles? Vamos a ir a nuestra hoja de diseño. Aquí, ¿ya? Aquí. Yo ya tengo mi triángulo, ¿verdad? Ya, ok. Vamos a hacer acá. Yo ya tengo mi triangulación que hemos hecho ayer, ¿no? Ya tengo mi triangulación, ¿no? Ya tengo el problema identificado, desafío, ya tengo la competencia definida, y ya tengo mi prototipo, mi desafío, o mi estrategia, o mi cómo, ¿no? Que es el tercero. Y entonces, lo que me piden es impacto, ¿no? Impacto. Es decir, cómo este propósito, que son los 3 juntos, impacta en qué. Impacta sobre todo ¿ya? En el nivel de avance de la competencia. Y para eso necesitamos cartel de evidencias.
Ojo, el cartel de evidencias, ¿no? De todo proyecto, eh, puede ser de aprendizaje, cartel de evidencia de aprendizaje, puede ser cartel de evidencia de actividades, también es válido, ¿ya? Pero el cartel de evidencias tiene que, de alguna manera, demostrar que la competencia se ha desarrollado. No que el proyecto se ejecutó, no que el prototipo se hizo. Ni siquiera, a ver, ojo, con mucho cuidado esto, ni siquiera es tan importante si el problema se resolvió. Sí, el problema se resolvió, es importante, pero más importante es cómo demuestro que se desarrolló la competencia. Y ese es el impacto. A ver, ahí en ese capítulo normalmente escriben lo siguiente. En mi proyecto, los maceteros reciclados, ¿no? Han hecho maceteros con reciclados, con botellas y todo, colorinches, la han pintado y todo, ¿no? Hemos tenido como impacto, dicen, ¿no? Hemos tenido como impacto que el 80% de los estudiantes lograron hacer su macetero. Y 100 integrantes de familia participaron en el proyecto. Hasta ahí no me han dicho qué competencias y cómo voy a demostrar la competencia que se ha desarrollado. No dice nada. Es una evidencia, sí es números que me dice que hay una evidencia que se ejecutó la estrategia, pero no me dice que es una evidencia del proyecto, el impacto. El impacto siempre tiene que estar asociado a aprendizajes o actividades que colaboraron al aprendizaje. No solo del estudiante, también de la familia. Y esa es la diferencia en FONDEP. En FONDEP se ve el impacto no solo de aprendizaje, sino también del estudiante, también aprendizaje del padre de familia. ¿Ok? A ver, les cuento una cosa así para que se entienda esta parte de impacto, ¿ya? Yo llegué a una escuela en Moquegua, muy bueno, muy bonita la escuela, que tiene años innovando. Años, incluso en FONDEP lo habíamos sistematizado en un inicio, ¿no? Internamente, para un poco analizar, porque esta escuela siempre ganaba en las regionales y siempre publicaba cosas, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Y entonces la escuela tenía un proyecto que se llamaba Escuela Humanista y Solidaria. Respetamos la diversidad, así se llamaba el proyecto, ¿no? Estoy hablando pues hace 10 años, ¿no? Y entonces, la idea es que el director, cuando lo entrevistamos luego, decía que, directora, perdón, decía que efectivamente en esta escuela prevalece el sentido humano de las cosas. Ah, me parece bien. El sentido solidario de las cosas. Siempre estamos al servicio de todos, ¿no? Y sobre todo respetamos la diversidad. Aquí hay gente de Mariscal Nieto, bien de Arequipa, de Puno, de Tacna, todos convivimos. Ah, muy bien, interesante el proyecto, ¿no? Ya, entonces voy a ir a visitar su, pero ¿dónde sustenta? ¿Cuál es el cómo, decía, ¿no? ¿Cómo lo hace todo eso? ¿Cómo hace? Ya sé que me queda claro que es la convivencia, la identidad, ¿no? Todo eso que usted está movilizando como competencia. Ya sé que el problema es que estamos en un país que no es intolerante a la diversidad, ese es el problema que usted ataca en la escuela, pero ¿cómo lo hace, Leo? ¿Cómo lo hace? Y él decía, lo hacemos con una férrea disciplina, ¿no? Y aquí nadie se burla. Ahí sí somos fuertes, decía. Ahí nomás yo ya recogí una alerta, ¿no? Ah, ok, ok. Y además somos muy organizados. Ok. No me quedaba claro la estrategia, pero igual, porque había muchas actividades, actividades de familia, muchas actividades, pero no me queda claro el modelo. Y fui a la escuela, llegué de sorpresa y le dije a la directora, quiero evaluar su proyecto. Ah, claro, ¿cómo no? Y me entregó un folder así, un Pioneer, con evidencias, fotos. No, profesora, no voy a revisar el documento, voy a evaluar el proyecto. Pero este es el proyecto. No, el proyecto no es el documento. El proyecto es la experiencia, lo que hay ahorita en tu colegio. Ese es el proyecto. Ah, ya no lo entendía bien, creo. Entonces quiero entrar a un aula.
¿no? Porque usted ha planteado como indicador que todos los niños se manifiestan, son libres, respetan diversidad, el 80% ha manifestado que sí se sientan respetados, etc. Ya, muy bien, me parece excelente. Quiero entrar a un aula. Y entonces entré al aula, ¿no? Y de pronto la profesora se sorprende porque no estaba preparado que yo le visitara, pero la directora tan quería que me llevarme a otro aula, le dije, no, es aula. Y entonces todos los niños, al momento yo de entrar, se pararon a la misma vez y saludaron como un coro nazi, ¿no? O sea, buenos días, profesor, bienvenido a la gran unidad, ¿no? Largo, ¿no? Y se sentaron. Y no se movían, estaban asustados. Obviamente que había una disciplina férrea. Todos los niños tenían casi el mismo peinado, ¿no? Las niñas también, con la misma cinta incluso, ¿no? Todo, ¿no? Una cosa, parecía que yo estaba en el ejército, ¿no? Y entonces yo le decía, profesora, no siento su proyecto acá, porque el proyecto se siente en los estudiantes. Y le conté una experiencia en Chincha, que cuando ingresé a una escuela, los niños corrieron para darme la bienvenida, otros me jalaron el polo, mi folder, otros de lejos, cada uno se expresó a su manera. Y eso es una escuela que respeta las maneras de emocionarse incluso. Aquí no, yo creo que aquí veo mucho temor y eso hay que resolverlo. Efectivamente lo resolvió después poco a poco, pero cuando hablamos de impacto, hablamos de cómo impactamos en el desarrollo de la competencia del estudiante. Y eso es lo que tienes que explicar. ¿Ok? Y tienes que explicarlo no contando un cuento, tienes que explicarlo haciendo, efectivamente, llevando a cabo, siguiendo el guión de tu cartel de evidencias. ¿No? No es una crónica ahí. O sea, Fonder no va a leer tu crónica. Fonder quiere saber, ok, el impacto, ¿cómo has impactado y cómo has evidenciado ese impacto? ¿No? Y entonces aquí, colega, ya es, los que han llevado metodología ahí no ya lo saben, pero vamos a hacerlo aquí rápido con todos. Ahí está. Ahí nomás, ¿ya? Inicio de la experiencia, durante la experiencia, ¿no? Después, ¿no? O al final, ¿no? Inicio, final, vamos a ponerle proceso, ¿no? ¿Ok? Y entonces, primero, antes de escribir ahí el impacto, hagan esta tabla, por favor, porque no quiero corregir. A veces me manda su anexo y ya. Entonces, ya nos hemos disparado por todos sitios. Hagan primero su tabla. Igualito, colegas, antes de llenar los anexos, hagan esta triangulación. Hagan esto primero, esta triangulación. Más fácil después alimentar, ¿ya? Vamos a ver. Y entonces, antes de escribir el impacto, tienen que ustedes primero dividir en tres momentos su experiencia, su proyecto, ¿no? Y en el inicio, ustedes identifican las evidencias de aprendizaje de la competencia priorizada. Si es, por ejemplo, comunica, o sea, expresión oral, obtiene, adecua, ¿no? Todo eso, o si es, resuelve problemas de cantidad, igualito con sus capacidades. Entonces, hay que procurar que en el inicio estén evidenciadas las primeras capacidades. Capacidades de inicio. ¿Ya? Y estas son las capacidades centrales, ¿no? De la competencia. Ahorita vamos a mirar, ¿ya? De salida, ¿no? Estas capacidades de inicio tienen que ver con las capacidades de autonomía y pensamiento crítico. Estas de centrales son las capacidades que tienen que ver con la creatividad y estas capacidades tienen que ver con la metacognición. Lo voy a apuntar para que hagan su tabla, ¿ya? Autonomía, pensamiento crítico. ¿Ya?
capacidades centrales, ¿no? Capacidades centrales. Tiene que ver con la creatividad. Y capacidades de salida, ¿no? Capacidades de salida, que tiene que ver con la metacognición. Ya está. Ok. A ver, voy a compartir el currículum, ¿ya? Todos descarguen el currículum, por favor, ¿ya? Para que sea más fácil. Vamos a descargar el currículum. Por favor, les invito que el currículum, por favor. Busquen, descarguen y vayan a la página 33. A la página 33, por favor, descarguen. Ya. A la página. ¿Qué pasó con mi internet? No quiere. Y ahí está el cartel de competencias, ¿verdad? Ah, ya, por fin ya descargó. Un minuto, por favor. Y ahí ustedes tienen en la página 33 el cartel de competencias. Eso lo tienen que estudiar, sí o sí, porque eso nos ayuda para todos los puntos. ¿Ya? Ya descargué. Así que, a ver, ahora sí lo comparto. Ya. Ya, vamos a ver. Está, aquí está. Ya está. A ver, ahí tenemos el currículum, ¿verdad? Ya. En la página 33 tenemos el currículum. A ver, primero, mejor todo, ¿ya? Un ratito, disculpen. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que para llenar el impacto, lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? Las evidencias en cada momento de mi proyecto. Si no, ¿cómo voy a explicar el impacto? El impacto es la explicación de las evidencias logradas o las evidencias que tú quieres lograr en caso que sea tu proyecto, ¿no? Si es ejecutado, lo que has logrado. Si es un diseño nada más, lo que vas a lograr, ¿no? Planteas la evidencia prospectivamente. Y si lo has ya desarrollado, planteas la evidencia ya como resultado, ¿no? Ok. Y entonces ahí tenemos capacidad de inicio, tiene que ver con la autonomía y el pensamiento crítico. ¿No? ¿Qué es decir? Ya. Autonomía y la capacidad central con la creatividad y la capacidad de salida con la metacognición. ¿A qué quiero decir con esto? Nos vamos aquí, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, si yo hago un proyecto cuya competencia a desarrollar es se comunica oralmente en lengua materna, ¿ya? Ese es mi proyecto, apunta a eso. Entonces, mis evidencias están ordenadas de la siguiente manera. En el inicio del proyecto, tengo que demostrar evidencia de obtiene e infiere, que tiene que ver con el pensamiento crítico y autonomía. Obtiene, es la interiorización, ¿no? Interiorización, comprensión de las cosas, obtiene. Infiere pensamiento crítico. Los voy a copiar acá como ejemplo, ¿no? Voy aquí, estamos. Como acá, estas dos capacidades. Ahí está. ¿Ya? Estoy asumiendo, voy a volver acá,
estoy asumiendo que esta es mi competencia. Estoy haciendo un proyecto de títeres para desarrollar la comunicación oral. Estoy haciendo líderes pequeños con discursos, qué sé yo. ¿Ya? Ahora vamos acá. Esa es mi competencia. Ya tengo la capacidad. Primero copio la capacidad, ¿ya? Primero coloco la capacidad. Luego viene la creatividad, ¿ya? Y estas capacidades centrales, estas tres, tienen que ver con la creatividad, que es el centro de tu proyecto. Lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Tres capacidades, ¿no? Y luego viene el final, que es la metacognición. Bueno, vamos a ponerle en negrita para la metacognición. Las últimas capacidades del cartel de capacidades de la competencia tiene que ver con la metacognición. Ahí está, esta es la última. En la mayoría, colegas, tiene ese ordenador, ya cualquiera, ¿no? Salvo uno, dos o tres que tienen diferentes, pero en la mayoría, las primeras capacidades tienen que ver con la autonomía, como la entrada de la experiencia, ¿no? Porque las capacidades están establecidas como una experiencia, son hitos de una experiencia. Por eso digamos, por eso no se debe quitar una capacidad, porque estás cortando la experiencia, son sinérgicas. Puedes añadir otras capacidades, por supuesto que puedes añadir para complementar la experiencia, pero lo que no puedes quitar esas capacidades, ¿ya? Esas capacidades son sinérgicas y son la base, digamos, lo esencial, lo mínimo para lograr el desarrollo de algún nivel de desarrollo de la competencia. Si yo tengo ya aquí esa capacidad y acá están sus competencias, pero esa competencia y aquí están sus capacidades. ¿Y entonces qué hago? Las convierto en evidencias, ¿no? En el caso que todavía no lo hago, ¿no? Es un proyecto provisorio, entonces planteo mis evidencias a futuro, prospectivo, ¿no? Me ayudo de las capacidades. No es necesario que las capacidades estén tal cual en cada evidencia, puede estar implícitas. Por ejemplo, voy a plantear una evidencia para esto de acá, ¿ya? Para esta capacidad. Entonces digo yo, ok, explica, ¿sí? Es oralidad, explica, ¿no? Explica los saberes identificados, ¿ya? O expone, ¿ya? Expone mejor, para que sea más sólido. Expone los saberes identificados, los saberes recogidos, acá, recogidos de las entrevistas entrevista a los sabios de la comunidad, ¿no? Eso tiene que ver ¿con qué? Con obtiene, ¿no? Con obtiene, este es obtiene. Ya. Y esta es mi evidencia. Esta es mi evidencia. ¿Por qué es mi evidencia? Porque tiene partes de la evidencia de aprendizaje. Acción, ¿verdad? Producto, entrevista, ¿ya? Y la situación significativa. Todo lo demás. Va a entrevistar a sabios de la comunidad. No es más significativo que eso, ¿verdad? Y esta es una evidencia que responde a esta capacidad, porque lo que tiene que es recoger información de textos orales. El texto oral es lo que el sabio le va a contar. Voy a hacer ejemplo solo con una evidencia. Y así, a todos los tenemos que añadir las evidencias de mi proyecto, pues va a depender. También pueden ustedes utilizar tal cual, puede ser explícita la evidencia. Por ejemplo, para esto lo voy a hacer explícita, ¿ya? Infiere, ¿ya? A ver, infiere a través, ya, en base al análisis de los relatos, además de los diversos relatos recogidos en aula. Ya está. Puedo poner infiere, mucho más grande, ¿no? Esa evidencia. ¿Ya? Infiere es la acción. ¿Cuál es el producto? Los relatos. Ya está. Mira,
y la situación significativa. Ya están los 3 elementos mínimos de la evidencia, ¿no? Entonces voy a trabajar, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Acá. Voy a copiar esto y me voy al formato. Acá. Por ejemplo, esto, pues, ¿no? Está revisando. Y aquí les he dicho, copia la capacidad y con eso ubícate. No le he explicado todo eso que estoy explicando porque solo que me ha pedido un favor que en un minuto, que no le voy a explicar todo esto. El impacto tiene que estar asociado a la competencia y a las capacidades, es decir, a través de evidencias. Entonces yo lo copio acá, ya está, ¿no? El 4.1. Entonces yo digo, en mi proyecto, a ver, sustente y potencial efectivo proyecto sobre la base del al menos 2 evidencias documentadas. Ahí están las 2 evidencias documentadas. Al menos, dice, ¿no? Okay. Y entonces pongo, en nuestro proyecto, a ver, puede ser de los cuentos andinos, como ejemplo, ¿no? Los estudiantes, si es provisorio, diría así, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes lograrán exponer los saberes recogidos de las entrevistas de los sabios de la comunidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Incluso puedo decir acá, en nuestro proyecto hemos priorizado el desarrollo de la oralidad, ¿no? Para ello hemos motivado el recojo de saberes, ¿no? De saberes, ¿no? ¿Okay? Para construir los cuentos andinos, que es mi prototipo. Y viene ahí, los estudiantes lograrán, los estudiantes lograrán, o los estudiantes, a ver acá, si es un promisorio, se desea, ¿no? Se propone, se desea que los estudiantes expongan, ¿no? Estos saberes recogidos en entrevistas, etcétera, etcétera. Pero si es un proyecto que ya se realizó, ¿no? Aquí, los cuentos andinos, La, los estudiantes, ¿no? Lograron en pasado, ¿no? Lograron exponer los saberes recogidos de las entrevistas de los sabios. ¿Cómo hago esto? ¿No? El 80% de los estudiantes, después lo mejoramos la narración, ¿no? Los estudiantes, ¿no? El 80% de los estudiantes, ¿no? ¿No? Los 80% de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes compartieron sus opiniones, ¿no? En base a, en base a procesos, con H, ¿verdad? A procesos de inferencia, ¿no? De inferencia, ¿no? Gracias al análisis de los diversos relatos recogidos en el aula. La construcción de esto, ¿no? Tiene que estar, nos va a ayudar fácil si hacemos estas evidencias. Lo pueden hacer un relato mejor que yo, ¿ya? Es un poco torpe escribiendo, pero estos son los insumos de la competencia. Pero esa es una parte. La otra parte, según el formato de Fonde, es que una vez que tú ya has logrado explicar todas las evidencias logrados, con porcentaje, con números, gracias a la evaluación tal, a la fuente tal, puedas tú entonces asociar, es vincular, o sea, revisar, ¿no? Lo voy a poner. Aquí lo que tienes que es revisar, ¿no? Revisar la literatura asociada al logro de la competencia. Lo voy a copiar acá, ¿ya? Repito, para luego marcar. Ahí está. Revisar la literatura. Vamos a un ejemplo, tranquilos, literatura asociada al logro de la competencia. ¿Ya? O sea, para resolver ese ítem de impacto, no es fácil como lo ven. Primero, tengo que identificar mis evidencias en cada momento.
para yo empezar el relato, para que el jurado entienda que mi experiencia ha recogido evidencias propias, estoy demostrando que he logrado la competencia, ¿no? Y está asociada mis evidencias a la capacidad de esa competencia en cada momento, ¿no? Pero luego sustentas en el párrafo ya siguiente, revisas literatura, investigaciones, estudios u otra experiencia, pero asociado al logro de la competencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tu, por ejemplo, si tu proyecto es el rincón de la lectura, ¿no? El rincón de la lectura, buscas experiencias de cómo los rincones de lectura o espacios de lectura han podido, han impactado el desarrollo del, digamos, de la comprensión lectora. Citas esa experiencia como una fuente como una fuente y como un soporte al impacto, ¿no? Por eso dice revisar literatura asociada al logro de la competencia. Si tu competencia, por ejemplo, ha sido indaga, y gracias a tu biohuerto, tú estás diciendo que el 80% de los han problematizado a través de una ficha, ¿no? Esa es la evidencia, ¿no? ¿Verdad? Y luego, después de hacer eso, al final revisas proyectos de indagación de esa edad, cómo ha logrado desarrollar, ¿no? El pensamiento científico. Por ejemplo, dice, ¿no? En la red de escuelas de Puyasunchis en Cusco, que utilizan el método científico de indagación en biohuertos, ha demostrado que en las evaluaciones de matemática han superado. Por eso hemos tomado como parte, como referencia esto. Ya, eso es lo que te dice, ¿no? Revisar, pero de logro la competencia, ¿no? A ver, vamos a leer de nuevo. Dice, sustente la potencial efectividad del proyecto, o sea, las evidencias de la competencia, de por lo menos 2 evidencias y luego viene documentadas, evaluaciones, investigaciones, experiencias, ya sean locales, nacionales, internacionales, asociadas al propósito del proyecto, o sea, la competencia. ¿Ya? Luego viene, a ver, disculpen, ya lo perdí, aquí está. Vamos acá. Sostenibilidad. Sostenibilidad. Dice, sustenta la continuidad a su proyecto después de la emergencia sanitaria, así como las condiciones con que cuenta, las necesarias para su continuidad. Identifica las necesidades de formación de los docentes y directivos para la implementación del proyecto. Esto ya es más fácil. Algunos tips para eso. No es tan complicado. Vamos a ir acá. ¿Por qué su proyecto no debería ser solucionado? Ya, esto no. Ya, aquí solamente, a ver un ratito. Okay, aquí falta, ya. Ah, no, acá faltan los demás, ¿no? Este es el otro formato, el anexo 2B. Ya, bueno, mira, vamos a hacerlo acá. Listo. Esto es impacto, a ver, perdón, un ratito. Esto es impacto, ¿sí? Impacto, ya, impacto, ¿no? Definir el cartel de evidencias asociadas a la competencia, a las competencias, ¿no? Del proyecto, ¿no? Nacional de base ¿ya? Ok. Por ejemplo, para que ustedes, ya, esto es, ¿ya? Ejemplo. Y en el caso de sostenibilidad, a ver un momento, ya está. Luego revisar, ¿no? Y en el caso de, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Ahí termina impacto. Luego viene sostenibilidad. Y luego viene participación, si no me equivoco, ¿no? Sostenibilidad a reflexión y participación, ¿ya? Estas partes son descriptivas, pero hay algunos tips, ¿ya? Sostenibilidad, reflexión, participación, y ya está. ¿Ya? Esas 3. Están muy asociadas. ¿Ya? En sostenibilidad, 3 elementos fundamentales.
para la redacción de sostenibilidad. Primero, la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vas a incluir o has incluido al PAD, al PI, ¿no? Vamos a cagar. Al PAD, al PI, a ver, PAD, al PI, al PCI, etcétera. Es decir, a sus documentos de gestión, el proyecto. O sea, el proyecto es parte del modelo de gestión, ¿no? ¿No? Es parte del modelo de gestión de la escuela. Y eso ya le da sostenibilidad en el ámbito de la legalidad. Si este proyecto no está en el PI, no está en este proyecto muere cuando el profesor se va al otro colegio. Ya está, ya murió, ¿no? Luego viene la legitimidad, que tiene que ver con, ¿no? Con consolidar espacios de decisión para vigilar el proyecto. ¿No? Si se ha consolidado, ¿no? Un equipo de evidencias para que evalúe anualmente, se ha hecho una alianza con los padres para que participen en el cuidado de la panadería, del biohuerto, etcétera, etcétera. Segundo, tercero, recursos, ¿no? ¿Cómo se gestionará los gastos que, ¿no? del proyecto? ¿Cómo vas a gestionar los gastos del financiamiento, gastos, ¿no? e inversión del proyecto? Inversión del proyecto. ¿Ya? ¿Cómo? ¿No? Todo proyecto cuesta. Efectivamente, cuando ustedes, por ejemplo, dicen que el proyecto, ¿no? para su sostenibilidad se requiere por lo menos mensualmente 500 y para eso se está gestionando con la municipalidad, ya es un signo de sostenibilidad. No es necesario que digan van a tener 500 mensual. Entonces ahí obviamente el jurado dice ya la tiene clara, ya sabe cuánto cuesta, a dónde va a ir, todo eso, ¿no? Entonces los recursos, ¿cómo vas a gestionar los recursos? ¿Ya? Ok. Esos tres como mínimo. Otro tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con los protocolos de transferencia. ¿Qué quiere decir? Si el proyecto cuenta, digamos, con un plan de desarrollo de capacidades, de inducción o de manual, de guía o de informe que permita que quien llegue a la escuela, ¿no? va a seguir dándole continuidad al proyecto, ¿no? No es, no es no es necesariamente, digamos, no es necesariamente un proyecto que depende de las personas, sino un proyecto que depende de, básicamente, de los procesos. Un momentito. Ya, disculpe, se han puesto a danzar acá al lado, ya, digamos serenazgo, ya. Entonces, efectivamente, ¿no? Es muy importante el protocolo de transferencia, el protocolo de cómo voy a hacer una guía de inducción, por ejemplo, ¿no? ¿No? Un guía de inducción, ¿no? Puede haber un manual, ¿no? Qué sé yo, o puede un informe o memoria, ¿no? Que permita la continuidad del proyecto. ¿Ya? En el caso de reflexión, aquí ya está cómo ustedes van a relatar. ¿No? Muy sencillo. Estos tres no es tan complicado. ¿Ya? En reflexión, dos elementos básicos. Un elemento es cómo van a hacer su proceso de sistematización de su experiencia. Eso quiere decir, cómo van a gestionar las evidencias, cómo van a evaluar los logros, cómo van a corregir los errores, porque siempre los hay, ¿verdad? Los errores. Ya, ok, vamos a ver aquí. Luego vienen los equipos de reflexión.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, equipos de reflexión, equipos y espacios, ¿no? ¿No? Aquí es muy importante, equipo de reflexión y espacios, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, decir que se va a constituir un equipo de sistematización, un equipo de análisis, un equipo de investigación, se va a constituir un comité de investigación, un espacio de expertos, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? ¿No? Un comité de investigación, por ejemplo. Eso le da seguridad al jurado, eso le da seguridad al jurado que se está haciendo el proyecto de manera seria, ¿no? Ah, están reflexionando, están aprendiendo, pero sobre todo, cómo va a contribuir, ya, no se olviden eso, contribuir ese proyecto, el proyecto, al desarrollo profesional del docente, ¿no? ¿Cómo va a contribuir? ¿Ya? Sí, porque la reflexión tiene que ver con mejorar de mi práctica, a partir de mi práctica, propia práctica del proyecto, como mejor, ¿no? Aquí. ¿Está? Y finalmente, la participación. Eso lo vamos a ver mejor cuando me presenten sus anexos, ¿ya? O sea, cuando me presenten su proyecto, ahí le vamos a dar. Pero ya les estoy dando las orientaciones para que ya cómo va a venir sus avances, por favor. Sus avances, que no estén esto ya, pues no, ya nos perdemos tiempo, tú y yo, profesores, ¿ya? Entonces los avances ya tienen que estar pensados cómo van a ser la legalidad, la legitimidad, el recurso, y ya después le damos la contundencia, o ya la mentoría tendría que ser cómo lo asocio al prototipo, cómo lo asocio a la competencia, todo eso. Esa sería la mentoría, pero avancen en base a estas indicaciones. Y participación, 3 elementos claves, ¿ya? 3 elementos, 3 consejos. Uno de ellos es los roles y funciones específicas. Ojo, con nombre y apellido. Y cargos, por favor. A veces ponen participación. Los padres de familia de la comunidad están comprometidos. Eso es todo y nada a la vez. ¿Se dan cuenta? ¿No? El comité presidido, el comité de padres de familia presidido por el señor A, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Que cumple un rol de hace 2 años, se compromete, que así, bien específico, porque el jurado lee la historia, ¿ya? Porque si no es un relleno, así nomás. ¿Y qué rol va a cumplir tales actores? ¿Ya? Roles, es importante, ¿ya? Lo otro, espacios de participación y mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia, ¿ya? Todos los proyectos deben contar con estos espacios de participación, ¿no? Por ejemplo, se puede constituir un comité intersectorial para velar el progreso del proyecto, y el mecanismo de rendición es cada mes nosotros vamos a rendir los logros con la feria del logro, qué sé yo, ¿ya? Entonces son 4 elementos que tienen que estar en la participación. Listo, colegas. ¿Ya? Ok, entonces, esperamos en la mentoría a través del grupo. A la profesora Dorita la voy a incluir en el grupo del FONDEP, no se preocupen. Vamos a anunciarle la próxima mentorías y quiero sus avances. Los anexos lo pueden descargar de la web de FONDEP. Igual les voy a enviar con ejemplos ahí medio llenados, con fallas y todo, ¿no? No les voy a mandar un proyecto hecho, ¿verdad? Entonces, el proyecto ahí para que ustedes practican por dónde está el error, ¿no? Pero sobre todo hagan sus propios proyectos con lo que hemos hecho. Entonces, recomendación, identifiquen el problema. Segundo, identifiquen qué competencias van a desarrollar solucionando el problema. 3, pasa al 3, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Qué prototipo STEAM lo vas a aplicar? ¿Ya? 4, profundicen en el problema, identificando las causas, mirando primero sus propias herramientas internas y la literatura hacia afuera, ¿no? 4,
Trata de reflexionar, toma un desafío, específicalo y a partir de eso relaciona con tu proyecto. ¿Sí? 5, ¿no? A partir de esa triangulación, ¿qué van a hacer ustedes? Identificar las evidencias por cada momento de mi experiencia. Y con esas evidencias empezamos a relatar el punto de impacto. Pero una vez que he terminado, tengo que sustentar, o sea, tengo que complementar, perdón, con la literatura asociada a la competencia. 6, ¿no? Aquí ya es más narrativo. Una vez que han terminado esto, que es lo más difícil hasta ahí, ya viene la parte ya del narrativo, que es mucho más sencillo. En sostenibilidad, no olvidar la legalidad para darle sostenibilidad. La legitimidad, ¿verdad? Para empoderar a los actores. Los recursos que van a necesitar, que tengan claridad, ¿no? De dónde necesitan, qué tipo de recursos, qué es lo que le falta. Eso hay que poner, ¿ya? El protocolo de transferencia, cómo voy a transferir en el caso que no esté el director o el profesor. Reflexión, cómo vas a sistematizar, cómo vas a ordenar tus datos, cómo vas a gestionar tus logros, qué vas a aprender con eso como profesional, cómo vas a generar estos equipos de reflexión, ¿no? Si va a haber un foro virtual, qué sé yo, ¿no? Participación, identificar bien a los actores con nombre, apellido y cargo y decir qué rol, en qué momento del proyecto, cuáles son los espacios donde los padres y otros actores participan y finalmente cómo vas a rendir cuentas. ¿Ya? Ok. Estos son los puntos, colegas, que vamos a empezar a trabajar nuestros anexos. Vamos a tener 2 mentorías, pero espero que haya otro grupo más y generamos más mentorías, ¿ya? Va a depender mucho de los grupos, ¿ya? Por ahora tenemos 2 mentorías y un laboratorio exclusivamente el FONDEP y espero sus avances para seguir trabajando. Y tienen mi WhatsApp, así que cualquier consulta, háganlo. Mejor si lo hacen en el grupo, por favor, para que todos también resuelvan sus dudas, ¿ya? Cualquier cosa. Seguramente se va a llenar de preguntas cuando salga las bases que ya debe Alindor debe sacarlo mañana o pasado, espero, ¿no? Espero, ya estoy una semana con esto. Ok, colegas, muchas gracias. No sé si hay una pregunta con respecto a lo que hemos dialogado hoy día. Buenas noches, Jaime. Profesora, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, dime. Ay, he entrado tarde. No se preocupe. Sí, mi consulta es sobre el impacto del que, a partir de ahí que usted dice de las evidencias, y para los proyectos promisorios, que es una idea, también en esa línea, o como que imaginando lo que vamos claro. a... Prospectivo, pues, profesora. Has hecho Lino tú, ¿no? ¿Has hecho Sí, he taller? estado en Ya, pues si has hecho tallerino, puedes plantear tus evidencias que vas a lograr a futuro. Ya, a eso me refiero. Ay, ay, Claro, gracias. tú ya sabes, ya tus evidencias de aprendizaje que vas a lograr al inicio, lees y todo, ¿no? Entonces, pero en el caso de ya otro proyecto, ya es lo que has logrado, es en el pasado, ¿no? Se logró tanto, tanto por ciento, ¿no? Eso, ¿no? Cambia eso. Pero en promisorio las evidencias son de menos intensidad. No hay que hacer literatura, por ejemplo, ¿no? Fuentes, mucho. Pero sí también puedes complementar. Bien, colegas, ¿alguna pregunta más, por favor? Bien, listo. Les voy a pasar la... Exacto, 9 en punto. Le voy a pasar, vamos a tener una hora más de mentoría. Les voy a pasar el video y el formato que he trabajado, inmediatamente cuando se procese, ¿ya? Muchas gracias, un honor conocerlos. Espero que estoy hablando con futuros ganadores, espero que sí. Y estoy a su disposición para cualquier duda y comentario. ¿Ya? Manos a la obra, entonces, manos a la obra. Ya pueden descargar los anexos en la web del FONDEP. Muchísimas gracias, si no hay más preguntas. Gracias, profe. ¿Están ahí? Muy bien. Ya, ok. Gracias por el chat. Excelente. Muy bien. Listo, muchas gracias, maestro. Gracias, Frey. Nos vemos. Gracias, Jackie. Gracias. Luisa, gracias, Juliana. Gracias, profesor Dole Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pero me agrega al grupo. Sí, ahorita mismo, profesora. No se preocupe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.